El poder de pensar en grande. Cómo expandir tu mente y atraer riqueza. Introducción. El poder de pensar en grande. Cómo expandir tu mente y atraer riqueza. ¿Alguna vez sentiste que tu vida podía ser mucho más, pero algo dentro de ti te decía, mejor no sueñes tan alto? Bueno, a mí me pasó. Y te lo juro, por un buen rato le hice caso a esa vocecita miedosa que te quiere tener bien sentadito en la zona cómoda, como si el mundo estuviera hecho pa' otros y no pa' mí. Pero un día, así como quien no quiere la cosa, algo dentro de mí tronó como cohete en feria. Fue como si la vida me gritara, ya estuvo bueno de pensar chiquito, carnal. Y desde ese momento, comencé a ver lo que antes ni me atrevía a imaginar. Este libro no es pa' expertos, ni pa' gente que ya lo sabe todo. Es pa' ti y pa' todos los que ya se cansaron de vivir en automático, de tragarse el cuento de que hay que conformarse, de pensar que eso de la abundancia es solo pa' unos cuantos elegidos. Nel, aquí vengo a contarte lo que descubrí cuando decidí pensar en grande y sin frenos, como si el universo estuviera esperando nomás que me animara. Vamos a platicar. Sí, como si estuviéramos tomando un café bien calientito en una terraza mientras cae la lluvia, sobre lo que significa expandir tu mente, soltar limitaciones, atraer riqueza y crear una vida que sí te emociona al despertar. Te voy a compartir ideas, ejercicios, historias y una que otra sacudida de realidad que a mí me hizo replantearme todo. Porque sí, a veces hace falta una buena zarandeada mental para reaccionar y decir, órale, yo también puedo lograrlo. Así que prepárate, porque este no es un libro más. Es una especie de mapa mágico donde cada página puede ser una llave para abrir puertas que ni sabías que existían. Pero ojo, no se trata de solo leer, se trata de sentir, accionar y transformar. Y si llegaste hasta aquí, créeme, algo dentro de ti ya quiere algo más grande, más libre, más tú. Así que no lo ignores, porque puede que hoy sea justo ese día que te cambie la vida entera. Cuando tu mente se expande, ya nada vuelve a caber igual. Pensar en grande es como abrir una ventana y darte cuenta que el mundo no era del tamaño de tu cuarto, era infinito. Neta, cuando dejas de ver la vida con lupa y empiezas a mirarla con telescopio, todo cambia. Cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo decides y hasta cómo sueñas. Porque pensar en grande no es solo soñar con billetes o con fama, es romper la jaula mental donde te dijeron que hasta aquí. Es darte permiso de imaginar lo imposible, y luego ir por ello con los pies en la tierra pero la cabeza en las nubes. Y mira, no te voy a mentir, al principio da miedo, se siente como aventarse sin red, pero conforme vas avanzando, descubres que la vida empieza a responderte distinto. Es como si el universo dijera, eso, así me gusta, ya estás hablando mi idioma. Y entonces te llegan ideas, personas, oportunidades, pum, 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 como si hubieras girado la llave de una puerta secreta. Pensar en grande no cambia solo lo que haces, cambia quién eres. Porque a pensar en grande, ya no aceptas migajas, ya no te conformas con menos, ya no te escondes ni te callas. Te conviertes en alguien que camina con propósito, que sueña sin miedo, y que atrae riqueza porque su mente ya no sabe vivir en chiquito. La mina de oro está entre tus orejas. Muchos andan por ahí buscando la receta mágica para volverse ricos, que si un negocio, que si una inversión, que si una fórmula secreta escondida en un curso carísimo. Pero lo que casi nadie te dice es que la verdadera riqueza empieza en la cabeza, no en la cartera. Así tal cual. Tu mente es como esa tierrita aparentemente simple que, si la cavas bien, resulta que estaba llena de oro. Y no cualquier oro, ¿eh? Oro mental, ideas, creencias, decisiones, enfoques, todo lo que realmente mueve el dinero. Porque sí, el dinero va donde va la mente, y si tu mente está programada para sobrevivir, pues eso tendrás. Pura supervivencia. Pero si la reprogramas para crear, crecer y multiplicar, entonces empieza la magia. Neta, no necesitas tener millones para pensar como millonario. Lo que necesitas es activar esa parte poderosa de ti que ya sabe cómo atraer, generar y sostener riqueza. Es como prender un motor dormido que lleva años esperando que le digas, órale, vámonos con todo. Así que antes de buscar fuera, date una vuelta por dentro, porque lo que has estado buscando con tanto afán ya vive contigo. Solo falta despertarlo. De lavar platos a lavar mi mente, el día que todo cambió. No se me olvida. Eran como las 2 de la mañana. Traía las manos todas arrugadas de tanto lavar platos en un restaurante chiquito, y mientras hallaba el último sartén,
Me cayó el 20. Esto no puede ser mi vida pa siempre. Neta, sentí como si me dieran un zape del cielo. Estaba cansado, sin un peso en la bolsa y con la cabeza llena de no se puede. Eso no es pa ti. Mejor quédate donde estás. Pero justo ahí, con grasa hasta las pestañas, decidí que iba a cambiar mi manera de pensar, porque si algo me quedó claro esa noche fue que mi realidad no iba a cambiar si mi mente seguía igual de limitada. Y mira, no fue fácil, no fue rápido, pero empecé poquito a poquito, escuchando audios, leyendo libros, soñando despierto. Me sentaba en el camión con audífonos puestos, escuchando frases que al principio sonaban locas, pero que despertaban algo adentro de mí. Pasaron los meses sin darme cuenta. Empecé a actuar diferente, a hablar diferente, a vibrar diferente. ¿Y qué crees? La vida también empezó a tratarme diferente. Clientes, ideas, oportunidades, cosas que antes ni veía porque mi cabeza estaba encerrada en el no puedo. Hoy, cada vez que huelo jabón para trastes, me acuerdo de ese momento. Porque ese fue el punto exacto donde empecé a construir la vida que tengo ahora. No fue magia. Fue mentalidad. Fue decidir pensar en grande cuando todo a mi alrededor me decía que mejor me quedara chiquito. Parte 1. Rompiendo los límites mentales. Aquí empieza lo bueno. Y no porque lo demás no valga, sino porque aquí es donde de verdad se abre la puerta al cambio. Mira, todos, sí, todos, traemos en la cabeza ciertas ideas que nos frenan sin que nos demos cuenta. Es como traer los frenos puestos y querer correr un maratón. Pues no se puede. Por eso esta primera parte es clave. Vamos a identificar, romper y soltar esas creencias mentales que te tienen amarrado como si fueras globo con piola corta. Porque aunque tengas el talento, las ganas y hasta el plan, si tu mente sigue pensando en chiquito, no hay riqueza que aguante. Así que prepárate, porque en las páginas que vienen vamos a desmantelar esa cárcel invisible que tú solito te fuiste construyendo con pensamientos heredados, miedos disfrazados y verdades que ya ni te sirven. Y lo mejor, no necesitas herramientas raras ni fórmulas secretas, solo necesitas abrir los ojos, abrir la mente y darte chance de ver lo que siempre estuvo ahí pero no te habías atrevido a tocar. ¿Listo pa romper cadenas mentales? Pues vámonos con todo. Capítulo 1. La jaula invisible. Cómo piensas te encierra o te libera. Hay prisiones que no tienen rejas, ni candado, ni carcelero, pero están ahí, bien puestas, metidas en lo más profundo de la cabeza. Y lo peor es que muchas veces ni nos damos cuenta que vivimos atrapados. Pensamos que así es la vida, que así nos tocó, que no hay de otra. Pero la neta es que esa jaula invisible se llama forma de pensar, y tú y yo hemos vivido dentro de ella más veces de las que quisiéramos aceptar. Este capítulo es como agarrar una linterna y meternos directo a la mente para ver todo lo que hay guardado. Creencias, miedos, etiquetas, frases que nos dijeron de niños y se nos quedaron pegadas como chicle viejo. Vamos a descubrir cómo ciertos pensamientos que parecen inofensivos en realidad son barrotes que no nos dejan avanzar, y cómo cambiarlos puede ser el primer paso para liberarnos. Porque sí, carnal, tú no naciste para vivir encerrado en límites que ni son tuyos. Y una vez que veas la jaula, ya no hay vuelta atrás. Lo único que queda es volar. Las maletas mentales que ni sabías que cargabas. Desde chiquitos nos van llenando la cabeza con frases que parecen inofensivas, pero aguas, porque muchas veces se vuelven creencias limitantes que nos amarran sin darnos cuenta. Cosas como el dinero no crece en los árboles, mejor pájaro en mano que ciento volando, o los ricos son malos. Uf, y uno ahí, repitiendo eso como loro, sin cuestionar nada. Yo, la neta, cargué con varias de esas por años. Era como traer una mochila llena de piedras, pero en la mente. Lo más loco es que esas ideas se sienten tan tuyas que ni te das cuenta que fueron sembradas por alguien más. Pero llega un punto donde empiezas a notar que cada vez que intentas avanzar, algo dentro de ti jala el freno, como si dijera, «Hey, ¿a dónde crees que vas tan rápido?» Y ¡pum!, te sabotea solito. Por eso es tan importante revisar esas creencias, darles luz, ponerlas en la mesa y decirles, ¿tú me ayudas o me estorbas? Porque si no lo haces, te pueden tener años girando en círculos, como caballo amarrado a una cuerda invisible. Así que si sientes que algo te detiene y no sabes qué es, puede que no sea el mundo, ni la suerte, ni la falta de talento. Puede que solo sea una idea chueca que se coló sin permiso. Lo que el mundo te enseñó, sin preguntarte.
Desde morritos ya traemos encima un montón de reglas no escritas que la sociedad y la cultura nos meten sin pedir permiso. Que si usted cállese y obedezca, que si el dinero es sucio, que si no presuma sus logros porque se ve mal. Puf. Y uno, por querer encajar, termina viviendo con el freno puesto. A mí me pasó, y duro. Me creía todo lo que escuchaba sin filtro, como si fuera ley divina. Pero un día me pregunté, ¿esto que creo, de verdad es mío, o me lo vendieron envuelto en tradición y costumbre? Y ahí fue donde empezó el cambio. Porque muchas de las cosas que creemos normales, en realidad son cadenas disfrazadas de valores. Y ojo, no estoy diciendo que todo lo cultural esté mal, pero cuando ese condicionamiento te limita, te frena o te hace sentir menos, ya no es enseñanza, es jaula. Nos enseñan a no incomodar, a no brillar tanto, a no soñar tan alto, a no salirse del molde, y luego nos preguntamos por qué la vida se siente apretada. Pues porque estamos viviendo una historia que ni escribimos nosotros. Así que si de pronto sientes que algo dentro de ti quiere romper el cascarón, hazle caso. Porque igual y ya es hora de dejar de repetir el guión que otros escribieron y empezar a escribir el tuyo. De pensar en chiquito, a volar como mariposa. Hay historias en nomás de escucharlas te sacuden el alma, y no porque sean de gente con superpoderes, sino porque empezaron igual que tú y que yo, con 1000 dudas, 0 dinero y una mente llena de miedos. ¿Has oído de alguien como Doña Lupita, la que vendía tamales en la esquina y hoy tiene una cadena de restaurantes? Esa señora, en su momento, pensaba que el éxito era para otros, pero un día se cansó de solo sobrevivir y se aventó con todo. ¿O qué tal don Jorge, que a los 50 años aprendió a usar la compu y ahora da cursos en línea que le dejan más lana que su antiguo trabajo? Imagínate, de no saber ni prender el mouse a vivir de su conocimiento. Y no olvidemos a Rosa, que creció creyendo que ser pobre era su destino, hasta que descubrió que la pobreza más dura no era la del bolsillo, sino la de la mente, y la reventó como quien rompe una piñata en su cumple. Todos ellos tenían una mente chiquita al principio, llena de límites prestados, pero decidieron pensar en grande aunque les temblaran las piernas. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando uno se atreve a romper el molde, la vida, de repente, se empieza a abrir como flor en primavera. Capítulo 2. Mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Hay dos formas de ver la vida, y dependiendo cuál traigas puesta, así se te va armando el mundo alrededor. Una te dice, ay pa, todos, relájate y crea, y la otra te grita, cuida lo tuyo, porque si tú ganas, otro pierde. Esa es la bronca entre mentalidad de abundancia y mentalidad de escasez, y créeme, no es cualquier cosita. Es la diferencia entre vivir con la cabeza en alto o con el alma encogida. A veces, sin darnos cuenta, actuamos como si todo se fuera a acabar. El amor, el dinero, las oportunidades, la suerte, hasta el aire. Y eso nos mete en un modo supervivencia, donde todo da miedo, todo pesa, todo cuesta más. Pero cuando empiezas a pensar en abundancia, y no hablo nomás de lana, todo cambia. Ves puertas donde antes solo veías muros, ves aliados donde antes veías competencia, y te das cuenta que lo bueno no se acaba, se expande. Así que en este capítulo vamos a poner estas dos mentalidades frente a frente, como en pelea de box. Que tú decidas cuál te vas a poner a diario. Porque sí, la mente también se viste, y lo que se pone, se refleja en la vida. Escasez o abundancia. Tu vida te lo anda gritando. A veces no hace falta hacer un test raro para saber en qué mentalidad estás viviendo, porque tu día a día ya lo anda diciendo a gritos. Neta, la forma en que reaccionas, hablas y hasta sueñas te da pistas clarísimas. Por ejemplo, si cada que alguien triunfa tú piensas seguro tuvo suerte o ojalá no se la acabe. Aguas, ahí hay escasez. Si cuando cobras ya estás pensando en cómo no quedarte sin dinero, o si compras lo más barato no por estrategia, sino por miedo, ¡zas! Ahí también se asoma la escasez. En cambio, si ves oportunidades hasta en el tráfico, si celebras lo bueno de otros como si fuera tuyo, si crees que el pastel se puede hacer más grande en vez de pelearte por un pedazo, andas vibrando en modo abundante. Y eso se nota, se siente, se contagia. Porque la mentalidad no es lo que dices cuando todo va bien, es como piensas cuando las cosas se complican. Así que ponte abusado. Escucha tus pensamientos, observa tus reacciones y date cuenta si tu mente es jaula o es ala. Porque a veces lo único que te está alejando de la vida que quieres es cómo estás mirando la que ya tienes. Estira tu mente como si fuera liga, y verás hasta dónde llega.
Pensar en grande no es cosa de suerte, es una práctica diaria, como quien va al gym pero de la cabeza. Y sí, hay ejercicios buenísimos para activar ese pensamiento expansivo que todos traemos guardado pero a veces bien empolvado. Yo, por ejemplo, cada mañana me echo un ratito para escribir, a mano, con lápices sin filtro, lo que haría si no tuviera miedo ni límites. Así como va. A veces salen locuras, otras veces salen ideas tan buenas que hasta me asusto. Otro ejercicio que me ha movido cañón es imaginar que ya logré todo lo que quiero. ¿Cómo camino? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono ante los problemas? Eso, aunque parezca juego, te pone en modo creador en vez de víctima. Y uno que me encanta, rodearme de contenido que me expanda, que me rete, que me saque de mi burbuja. Libros, podcasts, pláticas incómodas pero necesarias. Porque una mente encerrada no se abre sola, necesita estímulos nuevos, pensamientos que le digan, órale, tú puedes más. Así que no esperes a sentirte listo para pensar en grande, empieza a ejercitarte desde ya, que la mente, igual que el cuerpo, se va moldeando con el uso. Del caos al cielo, la mente expansiva de David Neeleman. Si hay alguien que rompió moldes pensando en grande, ese fue David Neeleman, el crack detrás de Azul Líneas Aéreas. Y lo más loco no es que haya creado una aerolínea de la nada, es que lo hizo después de que lo corrieran de la suya anterior. Sí, como lo oyes. A este cuate lo sacaron de JetBlue, una empresa que él mismo fundó, y en lugar de tirarse al drama o al victimismo, ¿qué crees que hizo? Agarró impulso. Con una mentalidad expansiva, tosuda y soñadora, se vino a Brasil y armó un nuevo proyecto desde cero, en un país donde ni hablaba bien el idioma al principio. Imagínate el nivel de visión. Él no dijo ya fue, ni se quedó llorando por lo que perdió. Pensó en grande, pensó distinto, y dijo, aquí hay oportunidad, vamos con todo. Y pum, Azul nació y revolucionó el mercado aéreo brasileño con vuelos accesibles, rutas nuevas y un servicio que nadie se esperaba. Hoy es una de las aerolíneas más importantes del país. Y todo eso empezó porque alguien se negó a pensar en chiquito, incluso cuando las circunstancias lo querían ver derrotado. Esa historia me enseña que el éxito no nace de tener todo resuelto, sino de tener la cabeza bien abierta y el corazón terco, listo para construir algo grande, incluso entre los escombros. Capítulo 3. El miedo al éxito, el sabotaje disfrazado. Este tema está bien loco, porque uno pensaría que todos queremos tener éxito, ¿no? Pero la neta es que hay un montón de gente, y me incluyo, que en algún momento le ha tenido miedo a brillar demasiado. Sí, así como lo lees. No es que no queramos crecer, es que, en el fondo, nos da pavor lo que viene con eso, más responsabilidad, más visibilidad, más cambios. Y como ese miedo no se nota a simple vista, se disfraza. Se esconde detrás de la procrastinación, de las dudas, del mejor después o del es que no estoy listo. Y ahí estás tú, sabiendo que podrías dar más, pero metiéndole el pie a tu propio camino sin darte cuenta. En este capítulo vamos a destapar ese sabotaje silencioso que muchos traemos cargando como si fuera normal. Porque no se trata solo de identificar el miedo, sino de desenmascararlo y enfrentarlo con todo. Que deje de frenar lo que ya es tuyo por derecho, una vida grande, libre y próspera. Cuando el miedo te susurra bajito, mejor ni lo intentes. Ay, ese miedo, no grita, pero controla, y lo hace bien calladito, bien mañoso. Se mete en la mente y empieza a sembrar duditas como si fueran semillas de desconfianza. ¿Y si no puedes? ¿Y si te critican? ¿Y si fracasas? Y sin darte cuenta, empiezas a encogerte, a pensar en chiquito, a conformarte con poquito pero seguro, a evitar los riesgos aunque traigas el alma gritando por más. A mí me ha pasado 1000 veces, querer lanzarme con todo, y de repente sentir como si algo invisible me jalara atrás. Y sí, ya después entendí que era el miedo disfrazado de prudencia, ese que te hace ver el mundo como si fuera un lugar peligroso, lleno de ISIS. Pero aquí entre nos, el problema no es sentir miedo, porque todos lo sentimos. El problema es cuando le das las llaves de tu vida. Porque el miedo, cuando manda, te encierra en una cajita mental tan apretada que ni el sol entra. Por eso es clave darte cuenta cuando te está hablando. Decirle, gracias por querer protegerme, pero ya no te necesito a volante. Porque la vida no se vive a medias, y pensar en grande es el primer acto de rebeldía contra ese miedo que, aunque se disfraza de amigo, lo único que quiere es que te quedes justo donde estás. De no puedo, ay, ¿por qué no? Cambiando la voz en tu cabeza.
Hay una vocecita que todos traemos adentro, ya sabes cuál, ¿no? Esa que te habla bajito pero te sabotea bien duro, la que te dice cosas como mejor ni lo intentes, no eres tan bueno o capaz y haces el ridículo. Uf, yo conviví años con esa voz sin cuestionarla, como si fuera verdad absoluta. Pero un día me cayó el 20. Esa voz no era mía, era prestada, armada con pedacitos de críticas, miedos viejos y experiencias mal digeridas. Y ahí fue cuando empecé a reescribir mi diálogo interno, como si agarrara una pluma mental y dijera, ya basta, vamos a cambiar el guión. Empecé con frases chiquitas pero poderosas. Si puedo, estoy listo. No tengo que ser perfecto, solo avanzar. Al principio sonaban raras, hasta falsas, pero conforme las repetía, algo dentro de mí empezó a moverse. Y no fue magia, fue entrenamiento mental, como enseñarle a tu mente un nuevo idioma donde tú eres el protagonista, no el espectador. Porque las palabras que te dices a ti mismo son las que te construyen o te destruyen. Así que más vale que te hables como el aliado que necesitas, no como el enemigo que te frena. Parte 2. Activa el poder de pensar en grande. Bueno, ya abrimos la mente, soltamos algunas cadenas mentales y ahora sí, es hora de prender los motores. Esta parte es donde la cosa se empieza a poner emocionante, porque pensar en grande no es solo soñar bonito, es activar una forma de ver la vida que te empuja, te reta y hasta te sacude cuando te quieres hacer chiquito otra vez. Aquí no venimos a imaginar castillos en el aire nomás por soñar. No, hombre, venimos a construirlos con cimientos firmes. Vamos a ver cómo usar herramientas bien prácticas para que tu mente empiece a operar en modo expansión, no en modo supervivencia. Vas a aprender a visualizar de otra forma, a rodearte de lo correcto, a hablar como alguien que ya se la cree, y a pensar sin frenos. Porque cuando tú piensas en grande, aunque el mundo ande chueco, tu visión lo endereza. Así que prepárate, porque en esta parte te vas a reencontrar con la versión más chingona de ti mismo. Capítulo 4. Visualiza sin límites. Tu mente no distingue realidad e imaginación. Este capítulo es de esos que te sacuden el coco bonito, porque aquí vas a descubrir que tu mente es como una pantalla de cine gigante, y lo que pongas ahí. ¿Se lo cree? Neta. El cerebro no distingue si algo está pasando de verdad o si lo estás imaginando con todo y detalles, sonidos, colores y hasta emociones. ¿Qué significa eso? Que tienes en tus manos una herramienta brutal, poderosa, mágica, sí, mágica, para empezar a crear desde adentro lo que quieres ver afuera. Y no estoy hablando de pensar positivo nomás por pensar. Estoy hablando de visualizar con intención, con enfoque, con fuerza, como quien se pone los lentes del futuro y lo empieza a vivir desde hoy. En este capítulo te voy a mostrar cómo usar ese superpoder que traes integrado, pero que a veces tienes en pausa. Porque cuando aprendes a visualizar sin límites, es como si tu mente dijera, ya entendí lo que quieres, vámonos por ahí. Y ahí es donde la magia empieza. Pinta tu futuro con la mente antes de vivirlo. La visualización creativa es como armar una peli en tu cabeza donde tú eres el protagonista, el director y el guionista. Y lo mejor, lo que imaginas con emoción, detalle y constancia, tu mente lo empieza a creer como si ya estuviera pasando. Así que ahí te va como la hago yo. Que la aplique sin tanto rollo. Me siento en un lugar tranquilo, cierro los ojos y me imagino viviendo eso que quiero como si ya fuera real. No como un deseo lejano, sino como algo que ya está aquí. Le meto sensaciones, sonidos, olores, todo. Me veo caminando con seguridad, cobrando, celebrando, compartiendo, como si mi yo del futuro ya estuviera aquí echando relajo conmigo. Y sí, al principio se siente medio raro, pero mientras más lo practicas, más natural se vuelve, y más rápido tu realidad empieza a parecerse a lo que creaste en tu mente. Porque el universo y tu cerebro reaccionan a lo que tú crees que es verdad. Así que si vas a inventarte algo, que sea en grande. ¿No crees? La imaginación, ese superpoder que nadie te enseñó a usar bien. Te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. La imaginación no es nomás para soñar despierto ni perder el tiempo en las nubes. Es una herramienta brutal para expandir tu mente y reventar tus propios límites. Sí, así como lo oyes. Cuando empiezas a imaginarte haciendo cosas que antes ni te atrevías a pensar, tu cerebro empieza a abrir caminos nuevos, como si dijera, órale, eso también se puede. A mí me gusta usar la imaginación como si fuera un simulador de vida.
Me proyecto en lugares donde nunca he estado, rodeado de personas que me inspiran, logrando metas que antes me parecían imposibles, y lo hago con tanto detalle que termino sintiéndolo real. Lo chido es que esa práctica te empieza a cambiar por dentro, porque te hace ver lo que sí es posible, aunque todavía no lo veas allá afuera. Así que si un día sientes que la vida se te está quedando chica, ya sabes qué hacer. Cierra los ojos, imagina en grande y deja que tu mente se estire hasta donde ya ni alcanzabas a mirar. Ahí empieza el verdadero cambio. Capítulo 5. El entorno importa. Rodéate de influencias que piensan en grande. No sé tú, pero a mí me tomó tiempo darme cuenta de que la gente con la que te rodeas te programa la cabeza sin que lo notes. Neta, es como si fueran pequeñas antenas que te van mandando señales todo el día, de miedo, de escasez, de mediocridad, o al revés, de poder, de ambición sana, de visión en grande. Y lo más cañón es que tu entorno puede ser gasolina o veneno para tu crecimiento, así tal cual. Si convives todo el tiempo con personas que viven quejándose, que se burlan del que sueña, que ven lo nuevo como amenaza, pues obvio se te va apagando la chispa. Pero cuando te rodeas de mentes que van para arriba, que te retan, que creen en lo que haces, aunque tú mismo dudes, la vida se empieza a mover diferente. En este capítulo vamos a hablar justo de eso, cómo identificar qué tipo de entorno te está moldeando, cómo blindarte de lo tóxico y, sobre todo, cómo construir una tribu mental que te levante cuando más lo necesitas. Porque sí, tú decides si te juntas con quien piensa en escasez o con quien piensa en millones. Todo vibra, lo que te rodea, te programa. No es por exagerar, pero lo que te rodea habla bajito, y tu mente lo escucha todo. Las personas con las que más convives, los libros que lees o no lees, los lugares donde pasas el tiempo y hasta la energía que se respira en tu casa o tu trabajo, todo eso te moldea sin pedir permiso. Yo antes no le daba importancia, la neta. Pensaba que con aguantar ya estaba bien. Pero luego entendí que si me junto con gente que siempre ve lo negativo, que se queja, que critica, que no se mueve, tarde o temprano yo también empiezo a ver el mundo igual. Lo mismo pasa con los libros. Cuando empecé a leer autores que pensaban en grande, ¡pum!, se me abrió la cabeza cañón. Y ni se diga los espacios. Hay lugares que te aplastan, te chupan la energía y otros que te hacen sentir que puedes comerte el mundo. Y sí, también está la energía invisible, esa que no se ve pero se siente, como cuando entras a un cuarto y dices, aquí algo no cuadra. Por eso, desde que me hice consciente de todo esto, cuido mucho lo que dejo entrar en mi mundo, porque sé que al final, eso es lo que se me mete en el pensamiento, y el pensamiento, ya sabes, lo es todo. Cambia el lugar y verás cómo cambia tu cabeza. Te lo digo por experiencia. Cambiar tu entorno es como abrir una ventana en un cuarto que ya olía estancado. A veces no te das cuenta, pero ese lugar donde vives, trabajas o hasta descansas, te está moldeando sin que digas nada. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer cambios chiquitos, mover mi espacio, cambiar con quien platicaba, lo que escuchaba, lo que veía, y fue como si mi mente se quitara un suéter viejo que ya ni me quedaba. El entorno tiene poder, y cuando lo haces más limpio, más positivo, más retador, tu mente empieza a reaccionar diferente. Ya no te conformas, ya no te hundes tan fácil, ya no aceptas lo que no vibra contigo. Porque sí, lo que ves, lo que oyes y lo que respiras todos los días termina programándote. Así que si sientes que tus pensamientos están apagados, que no fluyes o que no avanzas, igual y no eres tú, es lo que te rodea. Cámbialo de afuera tantito, y vas a ver cómo tu mente se empieza a encender solita. Capítulo 6. El lenguaje de los que piensan en grande. Hay una cosa que aprendí a la mala. La forma en que hablas revela cómo piensas. Y si hablas en chiquito, pues ya sabes. La neta es que las palabras no son solo palabras. Son comandos para tu mente. Y si te la vives diciendo cosas como yo no puedo, qué miedo, esto es muy difícil o a ver si hay suerte. Aguas. Porque sin darte cuenta, te estás programando para quedarte donde estás. Pero por otro lado, hay gente que habla diferente, que usa palabras que abren puertas, que empujan, que elevan. Y no es casualidad. Esa banda piensa en grande, vive en grande y, obvio, habla en grande. En este capítulo vamos a entrarle duro a ese tema. Cómo identificar el lenguaje que te frena, cómo empezar a hablar como alguien que se la cree, y cómo usar tus palabras como herramientas para construir la vida que neta mereces. Porque sí, lo que sale de tu boca va directo a la realidad que estás creando. Así que más vale hablar como quien ya va en camino a millón. ¿O no? No dicen ojalá. Dicen, ¿cómo lo hago?
Una cosa que siempre me ha volado la cabeza es cómo hablan los que ya la están rompiendo. Y no hablo de palabras rebuscadas ni frases del libro caro. No, hablo de esa forma de expresarse que refleja seguridad, enfoque y visión sin miedo. Los ricos, los exitosos, los que piensan a lo grande, no andan diciendo es que está difícil o a ver si se puede. Ellos dicen, ¿cómo lo resolvemos? Esto es una oportunidad, voy a aprender lo que haga falta. Usan palabras que empujan, no que frenan. Hablan como si lo que quieren ya estuviera en camino, como si supieran que el universo no entiende excusas, pero sí entiende intención. Y eso se nota, se siente, se contagia. Yo he aprendido a poner atención cuando alguien habla, porque ahí mismo descubres si va para arriba o si se está saboteando sin querer. Así que si quieres pensar como grande, empieza por hablar como uno, porque lo que dices no solo sale de tu boca, se mete en tu mente y se convierte en tu destino. Las palabritas mágicas que le abren la puerta al millón. Mira, las palabras son como llaves. Unas te encierran y otras te abren mundos que ni sabías que existían. Desde que me di cuenta de eso, empecé a cuidar lo que decía y ¡boom! Mi mente también empezó a cambiar. Porque no es lo mismo decir, no puedo que, como si lo hago, ni es muy difícil que esto me va a hacer crecer. Son cambios chiquitos, sí, pero programan tu cabeza para pensar en grande, sin que te des cuenta. Palabras como expansión, posibilidad, oportunidad, abundancia, merezco, estoy listo, voy por más, no solo suenan bonito, te entrenan para ver la vida desde otro ángulo. Y lo mejor es que entre más las usas, más se te quedan, más naturales se vuelven, y más fácil es actuar como alguien que ya se la cree. Así que si ya estás trabajando en tu mente, no dejes que tus palabras vayan en sentido contrario. Háblate como quien ya está viviendo su mejor versión, porque al final, lo que repites, lo creas. Y si vas a crear algo, que sea algo enorme. Parte 3. Pensar en grande para atraer riqueza. Aquí es donde la cosa se empieza a poner sabrosa, porque vamos a conectar dos temas que, cuando se juntan, hacen magia, mentalidad expansiva y riqueza real. Y no hablo solo de lana, ¿eh? Hablo de una vida abundante en todos los sentidos. Pero sí, también el dinero, porque no tiene nada de malo querer más. Lo que sí está gacho es vivir con la cabeza llena de límites que te alejan de lo que ya podrías estar disfrutando. En esta parte te voy a mostrar cómo tu forma de pensar impacta directamente en lo que atraes, en lo que generas, en lo que sostienes y hasta en lo que pierdes sin darte cuenta. Porque cuando tu mente se expande, tu cartera también empieza a estirarse, tus ideas se vuelven más atrevidas, tus decisiones más valientes. Así que prepárate, porque lo que viene no es teoría, es gasolina para que empieces a pensar en grande con intención de abundancia. Ya no nomás para soñar bonito, sino para ver resultados que te hagan decir, ah caray, esto sí funciona. Capítulo 7. El dinero responde a tu nivel mental. Este capítulo está buenísimo porque vamos a hablar del billete, pero desde la raíz. Porque sí, aunque muchos piensan que el dinero solo llega por suerte, contactos o chamba dura, la neta es que el dinero es un reflejo directo de tu mente. Así como lo lees. Si tu mentalidad es limitada, temerosa, llena de creencias chuecas tipo el dinero corrompe o no merezco tanto, pues adivina que el dinero te huye, se escurre o ni siquiera se asoma. Pero si tu mente se siente cómoda con la abundancia, con recibir, con multiplicar y con dar, ¡pum!, el dinero empieza a moverse diferente. No porque seas un mago, sino porque empiezas a actuar, decidir y vibrar como alguien que ya está en otro nivel. Así que aquí te voy a mostrar cómo empezar a alinear tu cabeza con la riqueza que sí te pertenece, que el dinero no sea un tema de lucha, sino de fluidez. Porque al final, no es cuánto ganas, es desde qué mentalidad lo estás recibiendo. Lo que traes en la mente se refleja en tu cuenta. Mira, no es brujería ni casualidad. La forma que piensas sobre el dinero determina cómo llega, cuánto se queda y qué haces con él. Y no me lo contaron, lo viví. Antes yo creía que había que matarse trabajando para ganar algo, que el dinero era escaso, que si uno tenía más, otro tenía menos. ¿Y qué crees? Vivía siempre justo, apretado, sin aire. Pero cuando empecé a cambiar mi chip, a ver el dinero como algo que fluye, que se expande, que responde a mi nivel mental, emocional y hasta espiritual, ¡boom!, todo empezó a moverse. Ya no era solo hacer más, era pensar diferente. Empecé a tomar mejores decisiones, a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Y lo más cañón, dejé de sentir culpa por querer más. Porque sí,
Tener dinero no te hace malo, te da opciones, te da libertad, te da impacto. Y todo empieza aquí, en la cabeza. Si tú no crees que puedes, que mereces, que sabes, que vales, el dinero lo huele, se espanta y se va. Pero si te alineas, si piensas en grande, si le hablas bonito a la abundancia, el dinero te voltea a ver y se queda. De Panés a Poder, la mentalidad que hornea un imperio. Si hay alguien que entendió clarito que la riqueza empieza a la cabeza, ese fue Jaime Senda, uno de los meros meros del Grupo Bimbo. Y no nació con todo resuelto ni con una varita mágica. Lo que sí tenía era una mentalidad expansiva que no conocía la palabra imposible. El cuate no solo pensó en vender pan, pensó en alimentar el mundo, así de loco y así de grande. Mientras otros veían una panadería, él ya visualizaba una red global con valores, propósito y un sistema que funcionara como relojito. ¿Y qué pasó? Lo logró, pero no por suerte, sino porque su manera de pensar lo empujaba a ir más allá, a crecer sin perder el alma, a combinar visión con acción y negocio con humanidad. Jaime aplicó eso de que la mente manda, y lo material obedece. Y la prueba está en cada tiendita, supermercado y esquina donde ves un pan Bimbo. Así que la próxima vez que te comas una rebanada de pan, acuérdate, detrás de cada mordida hay una mentalidad que se atrevió a pensar en grande y no se rajó. Capítulo 8. Ideas millonarias nacen de mentes expandidas. Las ideas que cambian vidas no nacen en cabezas apretadas, llenas de miedo, juicio o limitación. Nacen en esas mentes que se atreven a ver más allá de lo lógico, de lo normal, de lo que ya está hecho. Y sí, esas mentes expandidas no son exclusivas de genios o millonarios. Todos la traemos, solo que algunos la entrenan y otros la tienen dormida. En este capítulo vamos a meternos de lleno en eso. ¿Cómo nacen las ideas millonarias? ¿De dónde salen y por qué solo aparecen cuando tu mente deja de vivir en automático? Vas a ver que no necesitas inventar el hilo negro, solo aprender a mirar con otros ojos. Porque cuando tu cabeza se abre, el mundo entero se vuelve un menú de posibilidades, y lo que antes parecía muy loco, ahora suena a oportunidad. Así que si andas esperando la gran idea, lo primero no es buscarla ya afuera, es ensanchar tu mente que tenga en dónde aterrizar. Soluciones que valen millones, y no solo en pesos. Pensar en grande no es solo soñar en bonito, es aprender a resolver problemas que otros ni se atreven a tocar. Y cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, ¡pum!, se te abren 1000 puertas. Porque las soluciones de alto valor no nacen en la prisa ni en la queja, nacen cuando te detienes un momento y te preguntas, ¿cómo puedo ayudar más, servir mejor o hacer esto más fácil para los demás? Yo descubrí que cuando cambio la pregunta, cambia la respuesta. En vez de decir, ¿cómo gano más?, digo, ¿cómo resuelvo algo grande para mucha gente? Y ¡zas!, ahí está la clave. Porque la lana, el impacto, las oportunidades, todo eso sigue el valor que tú aportas. Así que, si quieres ideas millonarias, empieza por pensar como solucionador, no como víctima. Observa, escucha, conéctate con lo que falta, con lo que duele, con lo que estorba, y pregúntate qué podrías hacer tú para cambiarlo. Porque sí, los que piensan en soluciones de alto valor no solo hacen billete, dejan huella. Ver más allá del hoy, la mente del que emprende y no se raja. Tener una mentalidad emprendedora y visionaria no es nomás querer poner un negocio, es ver lo que otros no ven y atreverse a caminar hacia allá aunque nadie más entienda. Es pensar en soluciones, en posibilidades, en futuros que aún no existen, pero que te ya traes claritos en la cabeza. Y ojo, no se trata de tener todo resuelto desde el inicio. Nada. Se trata de pensar con hambre de impacto, con ganas de crear algo que sirva, que sume, que deje huella. Yo digo que el emprendedor visionario es como ese loco bonito que siembra árboles aunque no sepa si va a ver la sombra. Vive con propósito, con fuego interno, con esa voz que no lo deja quedarse quieto. Y claro, también se tropieza, duda, se frustra, pero nunca se queda. Porque su mente no está enfocada en el problema, sino en la solución que todavía no existe, pero ya siente como real. Así que si tú traes esas cosquillitas de crear algo, de dejar marca, de pensar más allá del aquí y ahora, escúchalas. Porque tal vez, y solo tal vez, tu visión sea justo lo que el mundo necesita, y todavía no lo sabe. Capítulo 9. Acciones grandes, resultados gigantes. Pensar en grande está padrísimo. Sí. Pero si no lo bajas a la acción, se queda en puro humo bonito. Porque soñar es gratis,
pero los resultados se construyen con pasos firmes, con decisiones que a veces dan miedo, con movimientos que te sacan del sillón y te meten al juego. En este capítulo vamos a hablar justo de eso, cómo convertir esa mentalidad expansiva en acciones reales que de verdad te acerquen a la vida que quieres. Nada de esperar el momento perfecto, ni andar pidiendo permiso para avanzar. Aquí se trata de actuar en grande, aunque no todo esté claro, aunque te tiemblen las piernas. Porque sí, lo que haces o dejas de hacer marca la diferencia entre seguir soñando o empezar a vivir lo que soñaste. Y créeme, cuando te atreves a moverte con intención, con visión y con huevos, la vida te empieza a responder en grande también. Soñar en grande sin moverse es como querer llegar lejos sin arrancar. Mira, pensar en grande está chido, poderoso, necesario, pero si no haces nada con eso, se vuelve puro aire caliente. Así te lo digo, sin filtro. De nada sirve imaginarte con una vida increíble, con libertad, con lana, con impacto, si todos los días se queda sentada esperando que el universo haga su parte, sin que tú hagas la tuya. Y sí, yo también caí en esa trampa. Visualizaba todo bien bonito, hasta me emocionaba, pero no movía ni un dedo. Resultado, todo se quedaba en mi cabeza, pero nada pasaba allá afuera. Fue hasta que empecé a actuar, aunque fuera con pasitos medio torpes, que las cosas empezaron a cambiar, porque pensamiento sin acción no construye realidades, solo entretiene. Así que si ya traes esa visión encendida dentro de ti, no la apagues con la espera eterna. Haz algo, chiquito, imperfecto, lo que sea, pero muévete. Porque que piensa en grande y actúa en grande, vive en grande también. Que lo que haces se parezca a lo que sueñas. Una cosa es tener una visión mental bien chingona, y otra muy distinta es que tus acciones diarias vayan en la misma dirección. Y sí, a mí también me pasó. Decía que quería libertad, éxito, abundancia, pero ahí me veías todos los días haciendo lo mismo de siempre, con miedo, con flojera o distrayéndome con cualquier tontería. Hasta que me cayó el 20. ¿Cómo quiero vivir como millonario si actúo como si no creyera en mí? ¡Sas! Ahí entendí que si mi visión era grande, mis acciones también tenían que crecer. Así que empecé a hacerme una pregunta mágica cada vez que iba a decidir algo. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Y con eso, empecé a soltar hábitos viejos, excusas, gente que no sumaba, y a hacer espacio para lo nuevo, lo incómodo, pero necesario. Porque una mente expandida necesita acciones a la altura, no pretextos disfrazados de lógica. Así que si ya tienes claro lo que quieres, empieza a moverte como si ya estuvieras ahí. Que lo que haces hable tan fuerte, que ya ni haga falta explicar en qué andas. Parte 4. Reprograma y mantén tu mente expandida. Hasta aquí ya abriste la mente, pensaste en grande, te moviste con intención. Pero ahora viene lo más importante. Sostener todo eso sin que se te apague la chispa. Porque sí, reprogramar la mente no es cosa de un día. Es como entrenarla para que se mantenga fuerte, enfocada y bien afinada, aunque el mundo ya afuera ande todo revuelto. En esta parte vamos a ver cómo mantener esa mentalidad gigante encendida todos los días, cómo no dejar que viejos hábitos o voces del pasado te hagan volver a encogerte. Porque una vez que expandiste tu mente, ya no hay forma de que vuelva a su tamaño original, a menos que la dejes sola, sin alimento, sin reto, sin acción. Aquí vas a aprender a nutrir tu visión, a blindar tu enfoque y a vivir desde esa versión tuya que ya no se conforma con poquito. Así que agárrate, porque lo que viene es para anclar todo lo que ya sembraste y hacerlo parte de tu nuevo estilo de vida. Capítulo 10. Hábitos diarios que alimentan una mente expansiva. Pensar en grande no es algo que haces un ratito y ya. Es un estilo de vida que se construye todos los días, con lo que haces, lo que consumes, lo que repites y hasta con lo que permites en tu espacio. En este capítulo vamos a entrarle sabroso los hábitos diarios que mantienen tu mente despierta, enfocada y bien nutrida, como si fuera un jardín que riegas cada mañana. Porque sí, no basta con tener buenas intenciones, hay que tener rutinas que te respalden. Y no creas que son cosas imposibles, al contrario, son hábitos sencillos, pero con impacto brutal. Es lo que haces cuando nadie te ve, esas pequeñas decisiones que parecen nada pero que, con el tiempo, construyen tu nueva realidad. Así que aquí te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado y lo que he visto que los grandes hacen todos los días para no apagarse. Porque si quieres resultados gigantes, necesitas hábitos que estén a la altura de esa visión grandota que ya traes en la cabeza. Mente clara, cuerpo despierto y alma conectada. La fórmula secreta. Yo no sé tú,
Pero cuando no traigo rutina, mi mente se vuelve un caos, mi cuerpo se apaga y mi energía se va por el drenaje. Por eso aprendí que si quiero pensar en grande y mantenerme alineado con lo que sueño, necesito cuidar mis tres motores, lo mental, lo físico y lo espiritual. Y no tiene que ser nada complicado ni perfecto. Te cuento lo que a mí me funciona. En las mañanas me doy un ratito para respirar profundo, agradecer y soltar lo que traiga atorado. Eso me pone en modo positivo desde temprano. Luego, aunque sea media horita de movimiento, caminar, estirarme, brincar tantito, porque cuando el cuerpo se activa, la mente se enciende. Y claro, también está lo espiritual, que no es solo rezar ni cosas místicas raras, es hacer silencio, conectar conmigo, confiar en que hay algo más grande guiando todo esto. Cuando junto esas tres cositas en mi día, me siento imparable. Así que si andas buscando cómo alimentar tu mente expansiva, empieza por tu rutina, porque tu día se construye con hábitos, y tu futuro se construye con tus días. Hazlo bien, hazlo siempre, y lo dominarás sin darte cuenta. Aquí entre nos, hay una verdad que pocos quieren aceptar. Lo que haces seguido, lo haces tuyo. Así de simple. Y no importa si al principio lo haces medio chueco, con miedo sin saber bien qué onda. Si lo repites lo suficiente, lo acabas dominando. A mí me pasó con un montón de cosas. Hablar en público, meditar, escribir, tomar decisiones rápidas. Al principio me temblaban hasta las ideas. Pero seguí. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque la mente se acostumbra, se adapta, aprende. El secreto no es hacerlo perfecto desde el inicio, es hacerlo correcto tantas veces que ya no te lo tengas que pensar. Es como entrenar un músculo. Mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Así que si ya sabes que hábitos te suman, que pensamientos te elevan o que acciones te acercan a tu visión, repítelos como si tu vida dependiera de eso, porque en cierto modo, sí depende. La repetición no es aburrida, es la herramienta secreta de los grandes. Los que triunfan no hacen magia, hacen lo correcto, una y otra vez, hasta que ya no saben hacerlo mal. Capítulo 11. Vuelve a soñar en grande, siempre. Soñar en grande no es cosa de una sola vez, es un hábito, un estilo de vida, una forma de ver el mundo con ojos bien abiertos y el alma encendida. Pero seamos honestos, a veces la vida pega duro, nos sacude, nos cansa, y sin querer, dejamos de soñar como antes. Empezamos a conformarnos, a bajar la vara, a decir con esto basta, aunque por dentro sabemos que nacimos pa' más. Este capítulo es justo pa' eso, pa' recordarte que soñar en grande no es opcional si quieres vivir en grande. Que no importa cuántas veces lo hayas intentado, ni cuántas veces se haya puesto difícil, siempre puedes volver a imaginar un futuro gigante. Y no solo imaginarlo, volver a sentirlo, desearlo, creértelo. Porque mientras tengas la capacidad de soñar sin miedo, vas a tener la fuerza de crear lo imposible. Así que aquí vamos, una vez más, pero ahora con más claridad, más poder y sin pedir permiso. Sé realista, la frase que mata más sueños que los fracasos. Esa trampa del realismo. ¿Cuántas veces me metí ahí sin darme cuenta? Y peor tantito, hasta me sentía sabio por poner los pies en la tierra. Pero la neta es que muchas veces eso de ser realista es solo miedo con corbata, disfrazado de lógica. Es esa vocecita que te dice mejor no sueñes tanto. Eso no es para ti. Ser realista, por favor. Y ¡zas! Ahí se nos cae el castillo que apenas íbamos levantando. Por eso, aprendí a estar bien alerta cuando me sorprendo usando esa palabra. No es que ignore la realidad, claro que no, pero mi realidad cambia según lo que creo posible. Y si me limito antes de intentar, pues cuando voy a crecer. Así que cada vez que alguien me dice ser realista, ya no me lo trago completo. Mejor me pregunto, ¿es realismo o es miedo con otro nombre? Y tú haz lo mismo. Porque si quieres una vida fuera de lo común, no puedes pensar como todo el mundo. Atrévete a soñar alto, a apuntar más lejos, a pensar en gigante. Porque lo único realmente irreal es vivir apagado creyendo que eso es ser maduro. Ajusta el lente. Tu visión también necesita mantenimiento. Te voy a decir algo que me costó entender. La visión no es algo que haces una vez y ya. Es algo que hay que revisar, ajustar y renovar cada cierto tiempo. Porque la vida cambia, tú cambias, y lo que antes te emocionaba, capaz que ahora ya ni te mueve. A mí me pasó, y varias veces, que seguía persiguiendo metas que ya no se sentían mías, solo porque las había escrito en un cuaderno hace años. ¡Qué locura! Por eso ahora,
Cada tanto, me doy un espacio para sentarme, respirar y preguntarme, ¿sigo yendo hacia donde quiero? ¿Ya es hora de trazar una nueva ruta? Y eso, créeme, te vuelve más claro, más enfocado y más libre. Renovar tu visión no es fallar ni rendirte, es afinar el GPS interno para que no te pierdas en el camino, ni termines viviendo un sueño viejo. Así que no tengas miedo de soltar lo que ya no va contigo. Dale chance a tu mente y a tu corazón de imaginar otra vez. Porque soñar no se acaba, solo se transforma, si tú te das permiso. Conclusión. Tu nueva vida comienza en tu mente. Y bueno, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que la vida que estás buscando no empieza afuera, empieza en tu cabeza. En cómo piensas, en cómo te hablas, en lo que crees posible. Todo lo que viste en estas páginas no es teoría bonita, es práctica viva. Es una invitación a mirarte distinto, moverte distinto, soñar en grande sin pedir disculpas. Porque cuando tu mente cambia, tu mundo se acomoda solito. Las decisiones se vuelven más firmes, las oportunidades empiezan a notarse, y lo que antes se sentía lejano, ahora se siente alcanzable. Así que no esperes el momento perfecto ni el plan perfecto. Ya tienes lo más importante, una mente despierta y lista para crear lo que antes solo imaginabas. Tu nueva vida ya te está llamando, y todo empieza con un pensamiento diferente. Ya no eres el mismo, y eso se nota. Aunque no te hayas dado cuenta, tu transformación ya comenzó. Desde que le diste play a esa primera página, algo en tu mente hizo clic. Una semillita se plantó, y créeme, esa semilla ya no se va a quedar callada. Vas a empezar a ver diferente, a cuestionarte más, a soñar más grande, a no conformarte con menos. Y eso es poderoso, porque la verdadera transformación no llega de golpe con fuegos artificiales, llega así, con ideas nuevas, con cambios chiquitos pero constantes, con decisiones que antes ni te atrevías a pensar. Si estás leyendo esto, es porque ya diste el paso más importante. Aceptar que mereces más, pensar en más y crear mucho más. Así que no te detengas. Cuídalo. Riega eso que ya despertó en ti, y verás cómo la vida solita te empieza a responder distinto. Porque sí, mi hermano, cuando tú cambias por dentro, todo allá afuera se empieza a acomodar solito. Y si no pudieras fallar, ¿te atreverías a ir por todo? A ver, ponte a pensar tantito. ¿Qué harías hoy mismo si supieras, con certeza, que no vas a fallar? Neta, piénsalo bien. ¿Renunciarías a ese trabajo que te asfixia? ¿Te lanzarías con ese negocio que traes dando vueltas en la cabeza? ¿Te atreverías a hablar, a crear, a empezar? Yo me hice esa pregunta una vez, y no sabes cómo me sacudió. Porque me di cuenta de que muchas veces no es que no se pueda, es que el miedo a fallar nos tiene agarrados del cuello sin que nos demos cuenta. Pero imagínate vivir sin ese freno, sin esa voz que te dice mejor no te arriesgues. Uf, otro rollo. Te moverías diferente, caminarías con otra energía, actuarías con otra fuerza. Así que haz de cuenta que no puedes fallar. Sí, así, sin peros. Y pregúntate, ¿qué versión de mí saldría al mundo si supiera que todo va a salir bien? Porque ahí, justo ahí, vive el verdadero tú, el que ya está listo, el que no necesita garantías, solo el valor de dar el paso. Ya estuvo suave de solo leer. Es hora de aplicar. Bueno, ya le diste la vuelta a todo este viaje de ideas, sacudidas mentales y recordatorios poderosos. ¿Y ahora qué sigue? Fácil, aplica. Ya, ahorita, hoy. Porque leer está padrísimo, pero la transformación real viene cuando lo que leíste se vuelve parte de lo que haces. Así que no guardes este libro como si fuera un adorno para presumir en el librero. Úsalo como manual, como mapa, como empujón diario. ¿Una frase te movió? Escríbela en grande y pégala donde la veas. ¿Un ejercicio te retó? Hazlo, aunque sea con miedo. ¿Una idea te inspiró? No la dejes morir por falta de tiempo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora no más falta que te pongas en marcha, sin perfección, sin esperar el lunes, sin darle chance al miedo de agarrar el volante. Este es el momento. Este eres tú, tomando las riendas. Y créeme, la vida responde cuando tú actúas como si ya fueras el dueño de ella.